limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por haber considerado tu palabra preciosa, tu palabra llena de poder, tu palabra que cambia los corazones, que edifica la fe, que sana, que liberta, que traza círculo de protección divina alrededor de nuestras vidas. Señor, por medio de tu palabra, edifícanos en este día. Unge mi vida, mi corazón y mi mente. Dame gracia, Señor. Unge mis labios con aceite del cielo. Dame el carácter, la autoridad, el poder, el semblante, Señor, para predicar en tu voluntad y transmitir con temor de Dios el mensaje que tú tienes para tus hijos en este día. Bendice a todos los presentes, los visitantes, los hermanos que están en restauración, los que están pasando dificultades, los que por X motivo se han descarrilado en parte de tu camino o de tu senda, y todos los que están firmes, los cuales te pido que no caigan, porque así dice tu palabra de los cuidados que tenemos que tener, Señor, para todos. Que tu mensaje, tu palabra, tu presencia, tu unción, tus milagros, tu mano de amor, que se pose en este día sobre las vidas de todos, tu espíritu que todo lo llene, Señor. Haga toda obra que tenga que hacer, a fin de que todos estemos firmes, que todos estemos gozosos, sanos, llenos de felicidad en tu camino y en tu presencia. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre omnipotente de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Quiero intitular este mensaje. Estamos en la serie Integridad y Santidad, y el mensaje es el número 3 de la serie, que se intitula Por adentro y por afuera. Por adentro y por afuera. Hermanos amados, quiero decirles que el Espíritu Santo obra de la manera que nosotros muchas veces no entendemos. La palabra de Dios dice que si tú puedes llegar a saber cómo se forman los huesos de la criatura en el vientre de la mujer encinta, entonces puedas alcanzar a entender la obra de Dios. ¿Quién me puede explicar a ver cómo se forma el bebé? ¿Cómo pueden generarse los huesos? Un organismo tan duro en el proceso de la naturaleza que Dios creó. Nadie lo puede explicar. Por ahí la ciencia puede poner cosas, pero nadie puede alcanzarlo a explicar correctamente. Y así dice la palabra, porque nadie puede explicar la obra que Dios hace. La obra de Dios es impredecible, es indescriptible, es gigantesca, majestuosa, milagrosa. Para el que cree, dice la palabra de Dios, todo es posible. Todo, absolutamente todo. Dios puede cambiar corazones, ha transformado drogadictos en hombres santos de Dios, en ministros, en predicadores, en evangelistas. Ha sacado gente de la miseria más degradante. Ha sanado enfermos. Ha sanado personas que estaban prácticamente muertas, y aún muertos también ha levantado el Señor. Porque Dios es Dios, su poder es ilimitado. Amén. Entonces, hermanos amados, la predicación siempre va a necesitar de usted. Paz de Cristo. Conforme al corazón que la reciba, es la obra que va a ocurrir. Y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Nosotros tenemos la necesidad de predicar la palabra de Dios, porque así el Señor nos ha ordenado. Y la palabra de Dios, usted tiene que entender el lugar donde está pasando. En ocasiones personas nuevas nos dicen: ay, pastor, pero yo... Digo, usted es nuevo, usted vaya paso a paso.
Así como usted sirve un plato de buceca y el niño de 1 año, bueno, toma el pecho de la madre o le dan una papita o algo y tiene su orden, no va a poder comerse un plato de buceca solo o 2. Algunos de ustedes se comen 4, pero eso ya están fuertes, firmes, ya son grandes. Y en el caso, hermanos amados, de la palabra de Dios es igual. Hay palabra de Dios para todos, pero cada cual tiene que tener el corazón alineado en el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno. Ni tomar, hermanos amados, la palabra de Dios fuera del calibre. El Señor caminaba por la tierra y predicaba. Y por allí alguien dice, ¿cómo puede entrar un hombre en el vientre de su madre y nacer otra vez? Es que no entendía la palabra, porque era muy nuevo. Cuando el Señor dice del que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y le hablaba del nuevo nacimiento. Por eso, hermanos amados, siempre que usted lea la Biblia en su casa, siempre que usted venga a la iglesia, pídale al Señor que le dé entendimiento, que le dé relación, porque el nuevo que recién viene no va a darle el Señor lo mismo que al que ya tiene 30 años en el Evangelio, al hermano que estuvo retirado y está volviendo, y todos tienen que, como dice la palabra de Dios, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Así que el Señor te dé entendimiento. Alabado sea Cristo. Hermanos, la integridad y la santidad, el punto número 1 que quiero tocar hoy, abarca todo. Abarca todo. Santidad abarca todo. Hay personas que asumen o enfatizan la santidad exterior nada más, y hay otros que enfatizan la santidad interior. En ese caso, hermanos amados, es más creíble el que enfatiza la exterior, porque la interior no la podemos ver. Amén. Pero la santidad no es interior o exterior, una o la otra, sino que abarca todo. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay alguien diciendo improperios y maldiciendo, y en vez de bendecir al hermano lo maldice, y todas esas cosas, y juzga y censura y no ayuda a levantarse, no edifica, no bendice, no ora, hermanos, entonces el corazón de esa persona no está lleno del Señor Jesucristo, porque inconscientemente la inclinación del cuerpo, lo que se emite por la boca, lo que se hace, para donde usted apunta, para donde usted enfatiza su vida, para ahí, hermanos amados, va a ser el fruto o el espejo de lo que hay dentro de su corazón. Por eso, hermanos amados, en ocasiones hay personas que no se ven bien cristianamente, que no se ven apostólicamente correctamente, varones o mujeres, y muchas veces ponen la excusa: no, lo que importa es el corazón. No, importa el corazón y todo lo que está alrededor del corazón y lo que está afuera también. Porque el corazón, hermanos amados, es lo que cambia la persona. Es el corazón, es el hombre interior, lo que Dios trabaja, la palabra trabaja, el Espíritu Santo trabaja y se emite hacia afuera. Usted no va a ir, hermanos amados, y va a encontrar a su amigo totalmente deprimido y mirando el suelo, y la cara él demacrada y totalmente sin color, y parece que la pera le llega hasta el esternón, y parece, hermanos amados, que no tiene fuerza ni para emitir una palabra. Y cuando usted lo llega ahí y le dice: hey, ¿qué te pasa? Vamos arriba. ¿Qué te sucedió? ¿Murió alguien? ¿Te detectaron cáncer? ¿Te echaron del trabajo? ¿Qué te pasó? No, yo estoy pero brutalmente feliz. Estoy lleno de alegría. Estoy en el día más feliz de mi vida. Nada más que estoy así, por fuera estoy así, pero por dentro estoy loco de la vida. Absolutamente no, ¿verdad? La persona que está feliz se le nota y se alegra.
Y dice la palabra de Dios que el espíritu de gozo da fortaleza, más el espíritu quebrantado, hermanos amados, hace que la persona parezca que está muerto, nada más que con los ojos abiertos y más o menos respirando. Alabado sea el Señor. ¿Puede usted desmembrar? A veces, hermanos amados, está ahí el matrimonio y la esposa está muy, pero muy ofendida. Y el esposo le dice, cambia esa cara, es la única que tengo. Paz de Cristo. Así como está la cara, está así el corazón. Está así la persona, hermanos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que uno siente dentro es lo que manifiesta para afuera. Así que toda tu vida que yo vea, que alguien vea, tiene que reflejar a Jesucristo en tu corazón. Todos tus actos, tu manera de vestir, tu manera de peinarte, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con el prójimo, tu manera, hermanos, de relacionarte con los hermanos, tu manera de respetar, tu manera de ubicarte, tu manera de sujetarte, tu carácter tiene que reflejar a Cristo Jesús en tu corazón. Si no, no está Cristo en el corazón. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que lo que leímos, ¿verdad? Que los fariseos eran hipócritas, porque ellos simulaban una cosa, pero por dentro eran otra. Y el Señor Jesucristo habla tanto de lo de adentro y de lo de afuera. Primeramente, no se puede vestirse como santo y dentro tener rencor en el corazón, tener robo, tener falta de amor, en vez de transmitir un mensaje de amor y de misericordia, ser herejes y verdugos y querer hacer cosas que Cristo no hizo, sino que los fariseos hacían, que aplicaban las leyes y en vez de ayudar a los hermanos y ayudar a la gente a conocer a Cristo, venían con sus guillotinas y sus acusaciones, y era más lo que mataban que lo que... A veces, hermano, a mí como pastor me han juzgado por esto, porque hay algunos que se creen santos y quieren que yo mate a los que están no del todo bien. Pero la palabra de Dios no dice eso. El Señor nunca mató ni destruyó. El Señor, con amor y misericordia, llevaba adelante su mensaje, su obra, su mano de amor. A su vez también, hermanos amados, cuando nosotros vemos que lo de adentro se comienza a limpiar por la palabra, por la oración, por la presencia de Dios en cada uno, lo de afuera automáticamente tiene que ir cambiando también. Ninguno puede vestirse o mostrarse como un mundano, como una mundana y decir que igual tiene a Cristo en el corazón. Y que lo que importa es el corazón. Y yo me siento bien, perdóneme, pastor, y fulana está peor. ¿Y usted por qué no la vio a Mengana? Hermano, ese corazón está mal, perdóneme. Capaz usted sienta que late bien, pero está mal. Porque cuando, hermanos amados, viene el consejo pastoral, usted lo recibe. Lo recibe. Cuando viene la palabra de Dios, usted la recibe con amor y con temor del Señor. Lo que vamos a ver que es muy imprescindible tener. El punto número 2. Cuando hay pecado, ¿qué hacemos cuando hay pecado? Nos escondemos y si el pastor nos manda mensaje que tiene que hablar con nosotros, no le contestamos. Paz de Cristo. Vamos a hablar con el hermano, pero no a la oficina del pastor ni te acerques. Es más, cuando se está despidiendo el culto, borrate por ahí para que él te diga que tiene que hablar conmigo. ¿O no? Paz de Cristo. Así nunca se va a sanar, hermano. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, vamos a leer, hermana Catherine. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A la fresca. Yo tuve un velorio esta semana.
Y a mí me gusta porque uno mira la televisión y no importa de quién se trate, celebran el velorio del presidente, del futbolista, del que cantaba, de lo que sea. Y dice, ahora está en el cielo. Bueno, ahora ya está, vamos adelante. Todos se van al cielo. Todos están en el cielo. Los más depravados, los más asesinos, los tatuajes, caravanas, todo, droga, lo que sea, están en el cielo. Y tu abuelo vive todavía hace tiempo. No, se fue al cielo. Todos se van al cielo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Para ir al cielo hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir dentro de la palabra de Dios. La palabra es la que determina el pensamiento de Dios. La palabra dice que los caminos del hombre son perfectos en su propia opinión. Todos están bien. No, yo me siento bien así. ¿Usted cree en Dios, Señor? A mi manera. Eso es lo que le contesta a la gente. Y no hay una manera humana de creer en Dios. El pensamiento de Dios lo habla claramente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el justo, el que aceptó a Cristo, el que fue lavado con la sangre de Cristo, el que fue lleno del Espíritu Santo, el que ahora lo llamamos hermano, el que está con nosotros, el que ama a Dios, el que ama su palabra, el que chanfleado, torcido, tuerto, derecho, viene a la iglesia y ama a Cristo y busca la palabra y de a rato no la busca porque se atraviesa, pero es el hermano y lo tenemos que amar igual. Ese si se salva con dificultad. Y eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que es la que se va a abrir en aquel día. No se va a abrir el informativo del 10, no se va a abrir, hermano, el Twitter de algún gobernante. En aquel día, en el juicio delante del Señor Jesucristo, se va a abrir la palabra de Dios y el libro de la vida. Y según lo que está escrito en la palabra de Dios, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Así que, hermano, ame la palabra, busque la palabra, pídale a Dios poder vivir dentro de ella, porque va a ser feliz, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La salvación no es para toda la gente, hermanos. Hermano, cuando hay pecado, realmente, hermanos, la mente, los ojos, el pensamiento, el espíritu se atrofia, se comienza a perder. Y el diablo trata de que usted no proceda al arrepentimiento, porque hay una forma de salir de él, que es el arrepentimiento genuino. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Si usted viene al altar y confiesa con lágrimas su falta y se arrepiente y quiere servir a Dios, y hay algunos por ahí que todavía no alcanzan porque no le da la cuerda, pero quieren, Señor, quiero servirte, quiero adorarte, quiero vivir bien, quiero que tú te glorifiques en mi vida. Hermanos amados, Dios lo levanta y lo sana, pero muchas veces el diablo pone tosudez en el corazón. Tapa los oídos, tapa el corazón. Y manda a alguien a que dé manija. Y manda a alguien a que no lo escuche. No vayas con el pastor, te va a regañar. Y no es así, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel. Vamos a ver uno que fue muy bendecido por Dios, que fue puesto en lo más alto, pero fue tanto su declive y su pecado que terminó totalmente desechado y aborrecido por Dios, y Dios se arrepintió de un día haber puesto sus ojos en él. Vamos a 1 de Samuel, hermana. Dice la Biblia: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No me quite el texto, hermano. Hermanos, saben que estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Saúl fue ungido por Dios. Saúl fue elegido por Dios, ¿no? Algunos piensan que Saúl era el malo y David el bueno. No es así, es así, pero no era así al principio de la vida, del ministerio, de la unción de Saúl. Saúl fue elegido por Dios. De hombros arriba no había como él en Israel. Todo lo codiciable en Israel era para él y para la casa de su padre. Y hasta que el
profeta lo tuvo que sacudir y cachetear y decir, ¿no te das cuenta que Dios te ha bendecido? Abrí los ojos, muchacho, sos el rey de Israel. Todo lo mejor de la tierra es para ti y para tu casa. Y a veces Dios nos da todo lo mejor, hermano, pero no lo valoramos. Nos olvidamos de seguirle sirviendo a Dios. Y viene Dios con una orden y no la obedecemos porque somos el rey. Alabado sea el Señor. Y eso le pasó a Saúl. Y cuando, hermanos amados, usted peca una vez, se siente mal. Y si no escucha la palabra de Dios, el consejo pastoral, o cuando ora, que el Espíritu Santo le raspa el corazón y usted hace fuerza para seguir como está en su tosudez, en su obstinación, hermano, la segunda vez usted peca ya más aliviado. Y la tercera vez ya peca, ya, bueno, Dios no me mató, sigo para adelante. Igual, y la cuarta vez ya se le tapan todas las griferías espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tiene misericordia y por un tiempo más sigue bendiciéndolo. Por un tiempo más todavía no lo desechó. Pero el declive ya está consumado. Hermanos, ¿quién de ustedes practica, hermano, la brujería? Ninguno de ustedes usa ollas de esas de 40, 50 litros y hierve agua, le pone fuego abajo y mete 5 gallinas negras vivas adentro. ¿Nadie? ¿No? Ah, es del diablo, ¿no? Bueno, hermanos, miren, escúchenme lo que voy a decir porque hay algunos que si tienen corazón se van a rasgar los vestidos. La palabra de Dios dice que la rebelión, el que no obedece la autoridad pastoral, el que no obedece la palabra, es como la brujería. Paz de Cristo. La palabra de Dios, hermano. Ábrale el corazón. Dice la palabra de Dios que la obstinación es como la idolatría. Ídolos, otros dioses. ¿Ustedes leyeron el Antiguo Testamento alguna vez? ¿Cómo faja el Señor? ¿Cómo castiga el Señor al pueblo idólatra? Al rey idólatra, al profeta idólatra. La idolatría, hermanos, era lo peor que hacía el pueblo de Israel antes de Cristo. Y era por lo que los entregaban en las manos de los enemigos, años, décadas a veces. Por lo que se fueron al cautiverio al final, por idólatras, porque tenían otros dioses. La palabra de Dios dice, no tendrás dioses, solamente yo. Alabado sea el Señor. Bueno, la obstinación es cuando usted se equivocó, hermano, está bien, usted es humano. Es un hermano y lo amo, hermano. El pecado, hermanos amados, puede ser trabajado con la palabra, con la oración. Oramos todos los días por usted acá, usted ya lo sabe. Pero por allá, hermanos amados, el hermano se ciega y se encapricha en seguir en esa tosudez, en no venir con su pastor, en no venir al altar, en no pedirle perdón a la hermana, en mantener ese error en la palabra, que no quiere salir de él. Porque a veces hay hermanos que no quieren salir de ese error o de esa falta. Y si usted tiene una falta, hermano, mire, todos en la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios por ahí cometieron una falta. Hay formas de salir. Dios no te deja en el precipicio, pero busque la puerta correctamente. Porque cuando viene el consejo de la palabra o el consejo pastoral, hermanos, existe la obstinación. No lo quiere escuchar. Cierra el corazón. Cierra los oídos. Estoy bien así. Hay otros que están peor. A fulano no le dice nada. Y el diablo empieza a dar argumentos, hermanos. Y los buenos hermanos, los hermanos que quizá Dios desde su principio los llamó a grandes cosas, caen a veces en ese círculo vicioso. Y como idolatría es la obstinación. Seguimos adelante. Número 3. Proceso de restauración es el número 3. Amén.
Gloria a Dios. Proceso de restauración. Cuando el hermano cayó, si hay alguno que no cae, gloria al Señor, pero todo esto le sirve para que cuando por ahí se sienta mal, comenzar, hermanos amados, realmente a llevar adelante una vida que busca a Dios, que se canaliza en una carretera rumbo hacia Dios. Proceso de restauración. Gloria a Dios. ¿Pueden dar gloria a Dios, hermano? Porque se me quedaron medio callados con eso de la rebelión y la brujería y todo. Pero así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Le voy a decir algo, hermano. Mire, le he dicho a veces a alguien de la doctrina de la unicidad del bautismo en el nombre de Jesús. Y me dice, hasta que vos viniste estábamos bien acá. Ah, qué bueno. Sí, yo creí que era salvo, yo creí que estaba todo bien, pero viniste con este mensaje y me complicaste la vida. ¿Sabés qué, hermano? Más vale que te lo haya dado hoy, que cuando te llegues a la presencia de Cristo te encuentres con el verdadero mensaje. Alabado sea el Señor, ¿o no? ¿Cuánto dan gloria a Dios por haber escuchado el mensaje a tiempo? A tiempo es mejor que escuchemos el mensaje. No podemos tapar con tosta, hermano, el pecado. No podemos taparlo con una manta. Tenemos que sacar ese pus. Sacar ese pus. Pasar el alcohol en la llaga, va a arder, pero va a curar. Alabado sea Cristo. Proceso de restauración. Hay un proceso de restauración. Amén. Vamos a ver cuál es. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Vamos a hablar de cada una de esas cosas, no me saque el texto, hermana. Con misericordia. Hermanos, acá oramos todos los días por usted. Y le pedimos que Dios le haga entender el camino. Que Dios bendiga a los buenos, a los que están bien, pero a los que están desajustados, que el Señor con amor los saque, los afirme. Y hay otros que se quejan de que hay hermanos que están mal. Y bueno, ayúdeme a orar por ellos. Y con verdad se corrige el pecado. La palabra de Dios predicada, esa es la verdad. La palabra de Dios, si usted la lee y la asume, esa es la verdad. Se corrige con verdad. Cuando la verdad viene contra usted, hermano, viene con usted, por ahí a veces cae medio. Ya le he dicho que la palabra de Dios es como un baño de alcohol. El alcohol sana la herida, aunque le arda, pero sana y le saca brillo a todas las partes sanas. Y así hace la palabra de Dios predicada, hermano. Si no hay palabra de Dios, no va a haber corrección, no va a poder salir del pecado. Por eso, hermano, es bueno que usted no reaccione mal ante la palabra. Y si por ahí el alcohol le cae en la herida, hermano, haga, pero no renuncie a esa curación. El alcohol en la herida va a arder, pero cura, hermano. Enfóquese en la curación. Usted tiene que pasar por la palabra predicada, con unción, por la palabra escrita, por la palabra de Dios para ser sanado. Esa palabra lo va a sanar. Esa palabra lo va a cambiar, le va a cambiar el corazón, le va a romper la obstinación. Lo va a encaminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Le va a alumbrar el camino la palabra, hermano. Por eso, hermanos amados, no hay aquí, hermano, de que el Señor los reprenda, todos los que están haciendo mal. Paz de Cristo. No, que el Señor, eso le pasa por haber pecado. Y ahí está el hermano sangrando por las narices y hay alguien contento porque no es así que se corrige el pecado. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Alabado sea el Señor. ¿Cómo corrigió el Señor a la adúltera? Venían todos con piedras en las manos. Esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio. En la ley está que hay que matarla a pedrada.
Claro, ¿cómo no va a tener la iglesia sin hermanas que se vistan mal? ¿Cómo no va a tener la iglesia sana? Alguien me dijo, no, en el tiempo de antes ni una hermana usaba pantalón. Ah, bueno, seguro si mataban a la que usaba. No había ninguna. Entonces, hermanos amados, ese no es el camino. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado hay que corregirlo, no hay que matar a los pecadores. Cristo para salvar a los pecadores murió Él. Él murió. Pero hay otro ingrediente fundamental para corregir el pecado que tiene que existir dentro de esta ensalada, dentro de este menú. Dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay un ingrediente que lo tiene que poner usted. Hay un ingrediente que lo tiene que poner el pecador. Amén. Le tiene que pesar en el corazón fallarle a Dios. Si hay alguien de corazón duro que no le interesa, nunca se va a corregir del pecado, nunca se va a apartar del mal. Por eso, hermanos amados, hay que predicarle, hermanos. Y se va a predicar, hermano, de la ropa, se va a predicar del amor, se va a predicar del amor verdadero, se va a predicar de la oración, del ayuno. No puedo ayunar porque trabajo y el día libre estoy libre. No ayuna nunca, entonces le va a tener que buscar la vuelta. Hay que predicarle. Se va a predicar de los diezmos y de las ofrendas, porque es el camino de Dios. Se va a predicar con misericordia y verdad se corrige el pecado. Se está restaurando, hermano. Bueno, le predicamos, oramos por usted, lo seguimos amando, lo seguimos, hermano, cubriendo con la oración. Pero va a llegar un día que se va a tener que terminar de restaurar. Alabado sea Cristo. Se va a predicar la palabra. Y hermanos, la palabra no es dura. El que es duro es el corazón del hombre. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y el otro le dijo, solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. En el mismo mensaje. En el mismo mensaje. Si nosotros tenemos el corazón blando, vamos a querer amar la palabra de Dios. Hermanos, usted tiene que tener temor de Dios. Si no tiene temor de Dios, no se va a ir al cielo. Porque lo más importante de todo el discurso oído, de los libros escritos, de la voz de los maestros, hermano Domingo, es: hijo mío, escucha, no importa toda la facultad que tengas encima, no importa todos los beneficios de vida y la categoría de persona que sea, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su palabra, porque eso es el todo del hombre, el todo. El ABC de Dios, punto número 4. Mateo 7, 17 al 19 dice así. Ya estamos terminando. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, le voy a predicar Biblia. No es dura, es Biblia. Amén. Dígale al que está a su lado que va a predicar Biblia. Biblia. El ABC de Dios es: el A es el trato espiritual misericordioso de Dios. Atienda bien para no llegar al B y mucho menos al C. Dios trata con él. Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Estamos hablando del que está así con la cruz, que él mismo se la ganó por su desvío. Hermanos, sabemos que un pequeño pecado no lo va a condenar, pero sabemos también la experiencia de Saúl. Empezó con un pecado, siguió con 2, 3, 4, 5. Hizo un boquete en la tierra, se sepultó. Dice la Biblia que ni en sueño le hablaba a Dios. No escuchaba llamar su oración. Terminó con una divina. Hermanos, el A es el trato espiritual.
Viene la palabra a tu vida. Viene el consejo pastoral, la predicación, la Biblia, tú la lees en tu casa. La búsqueda de Dios, y Dios trata, trabaja, te muestra en donde estás mal, en donde tenés que encarrilar tu vida con Dios. Ese es el A. A veces puede durar meses, a veces años el A, y todavía está en el A. Y por ahí le predicamos 50.000 veces y todavía está la hermana ahí chanfleada, viviendo totalmente fuera de la palabra. Y se sigue predicando Dios, sigue hablando el Señor. Está el A, el trato misericordioso de Dios a tu vida. Ese es el A. Amén. Porque dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a poner Hebreos 12:6, hermana Catherine. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El B, hermanos, es el castigo. Dios viene y te castiga. ¿Saben lo que es la palabra azota? Azotar era en los tiempos bíblicos cuando daban latigazos los verdugos a los que iban a la cárcel. Al Señor le dieron muchos latigazos antes de ir a la cruz. Eso era el azote, era azotar al preso, al detenido. Y la palabra de Dios dice que Dios a todo el que toma por hijo lo ama. Y el A es el trato espiritual de Dios con él, la palabra, el altar, la misericordia, el consejo, para que se acomode pronto. Les dije que estaba predicando Biblia, ¿verdad? Paz de Cristo. Y después viene el castigo. A veces el A demora un mes, un año o años, no sabemos, depende de cada uno, de la misericordia de Dios y el trato de cada uno con Dios. El B es un castigo. Y te castiga Dios, hermano. A mí me castigó Dios. Cuando yo tenía a mi hija internada, Dios trató muy, pero muy profundamente conmigo. No sé por qué me viene esto, Señor. Y siempre pensando que los otros tenían más derecho a sufrir que yo. Pero Dios trata con cada uno según Él tenga que tratar. Y no fue la única vez, hermano. Pero quiero decirte algo, hermano, que cuando Dios te castiga es porque te ama. Para que tú te arrepientas. Y lo que no dejaste, hermano, por la predicación de la palabra y por la oración, por el trato espiritual, lo dejes por el castigo. Quizá tengas pérdidas dolorosas. No sabemos. Yo tuve una pérdida dolorosa. Muy dolorosa. Y cuando me puse a orar, viene una hermana y me dice, ay, yo pensé que era su hijo el que se había muerto. Y no era mi hijo, era otra persona muy querida, pero no era mi hijo. Y el Señor habló a mi corazón y dice, pero te podía haber quitado a tu hijo. Dios puede hacer cualquier cosa, hermano. Cuando tenía a mi hija internada, hermanos amados, Dios trató conmigo 2, 3, 4 días, que tenía cáncer y que ya no sabíamos si era operable. Grande, altísimo porcentaje de muerte. Podía quedar demente, podía quedar ciega, podía quedar sin habla, pero todo lo peor de lo peor de lo peor. Y no era un médico ni dos, era una junta de médicos, 25 médicos diciendo lo mismo. No había cómo equivocar. Y yo le digo al médico de cabecera, pero no habrá un error y se tienen que haber equivocado como 30 médicos. Porque es un hospital escuela. Pero el Señor Jesucristo, hermanos amados, es poderoso. Y cuando uno se arrepiente, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, pero no queda ahí. Y te mostraré cosas grandes, profundas, que tú no conoces. Te da crecimiento el Señor. De las 2 a las 4 de la mañana siempre regaba el piso de la pieza con mis lágrimas, orando al Señor mientras ella dormía. Hasta que un día, hermanos amados, ¿cuántos han visto los milagros de Dios? Ese día, hermano, todo cambió. Ya todo fue diferente. Ella tenía paz, yo tenía paz. Me pregunta si le iban a tocar el cabello, porque no quería que le cortaran su gloria. La operación era en la cabeza. Y el tumor estaba en lo profundo del cerebro, no estaba al contorno ahí nomás. Tenían que partirle la cabeza en una palabra. Hermanos, el Señor me dice al corazón,
preparala porque hoy la voy a sanar. Hoy la voy a sanar. ¿Cómo se llama? Resonancia eran 2 semanas, pero nos encontramos el médico a las 11 de la noche y nos dice, no, mañana te la hago hacer. A la fuerza, mañana te la hago hacer. Era Dios que estaba trabajando ahí. Y a eso de la 1 de la mañana, hermano, después que hablamos y vimos la palabra, y habíamos orado y todo, me voy a poner a orar por ella. Y cuando yo impongo mis manos, no sé cómo fue eso porque era de Dios, pero en 2 segundos me acordé claramente de los mensajes de texto de muchos de ustedes. De los pastores que me llamaron por teléfono diciendo que estaba orando. En un instante, hermano, me vinieron todos. Y cuando impuse mis manos en una oración que no duró más de 10 o 15 segundos, yo sentí, hermano, como el tumor salía de su cerebro. Yo sentí la mano de Dios, hermano. La sentí. Nadie me puede decir a mí cómo Dios opera. Porque lo sentí, uno siente cuando Dios sana. Uno siente cuando Dios opera. Y ahí está, hermano, la resonancia el otro día desconcertó a los 30. Doctor, la chica quiere saber si le van a cortar Es que no sé si la vamos a operar ahora. ¿Para qué la vamos a operar? No sabemos qué pasó, pero los mejores médicos y los mejores especialistas del cerebro no entendían lo que había pasado con su tumor, pero yo sí sabía, y nosotros sí sabemos, hermano, pero Dios te castiga. Dios me castigó, yo me arrepentí, Dios trató conmigo y después me devolvió la joya. El último punto, y recordemos Mateo que leímos recién. Todo árbol malo que no lleva buen fruto, dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego. El C del trabajo de Dios, el A, B, C. El C, ¿saben cuál es? El infierno. Paz de Cristo. Todo árbol que no da fruto, todo árbol malo, después que vino el trabajo espiritual, después que vino el castigo de Dios, y ni aún así se acomodó, hermanos amados, es cortado y echado fuera. ¿Qué pasó con el hermano? Oren por el hermano. Lo vi, me dio tristeza. Lógicamente, hermano, se duele el cuerpo, pero así sucede, hermano. Así sucede. Judas era uno de los 12. Era parte del ministerio, era parte de los hermanos, era parte de su círculo íntimo. Y dice la palabra de Dios que fue por el precio de su iniquidad. Los frutos le fueron de la misma manera. Y cayó muerto ahorcado en el campo del alfarero. No se perdió ninguno de los que me diste, Señor, solo el hijo de perdición. Alabado sea el Señor. Es usted, hermano, el que tiene que cuidar su alma, el que tiene que cuidar su salvación. Amén, hermano Orlando, puede pasar aquí.